La enfermedad COVID-19 puede asociarse a una neumonía asociada a la infección vírica por el SARS-CoV-2. Estos pacientes han mostrado un mayor riesgo de trombosis arterial y venosa y los estudios necrópsicos han demostrado la presencia de microtrombos en la vasculatura pulmonar con lesión endotelial y con un alto componente inflamatorio. Estos pacientes, bajo el punto de vista de gravedad, presentan un aumento de la generación de trombina a nivel de coagulación con el dímero D y asociado además a ese estado protrombótico que marca además como inflamación y como lesión vascular. Los objetivos de nuestro trabajo es estudiar el complejo factor von Willebrand antigénico y la ratio con el ADAMS-13 como marcador de lesión endotelial y de hipercoagulabilidad en pacientes con COVID-19. Y el objetivo secundario será analizar la asociación de la gravedad clínica y control evolutivo del complejo factor Willebrand antigénico y ADAMS-13 en pacientes con infección por COVID-19. Quiero resaltar que el factor Willebrand es un buen marcador de lesión endotelial y por eso elegimos esta proteína para buscar la gravedad de los pacientes. Planteamos un estudio prospectivo donde incluimos pacientes diagnosticados por PCR de COVID-19 en el hospital nuestro, de los meses de abril a mayo del 20, con 2 grupos de pacientes según precisasen o no ingreso hospitalario, con los marcadores de hemostasia que incluyen los habituales, como el dímero D, el fibrinógeno y también la actividad de ADAMS-13 y del factor Willebrand antigénico. Hicimos el análisis estadístico con la valoración de la P inferior a 0,05 con los intervalos de confianza que figuran en la diapositiva. Y los resultados, en principio, nosotros empezamos a analizar la diferencia que podía haber entre los pacientes ingresados o que no necesitaron hospitalización para ver si estos pacientes presentaban diferencias bajo el punto de vista de patología cardiovascular. Y encontramos que los pacientes que ingresaron eran más hipertensos y más diabéticos que los pacientes que no ingresaron, así también como la edad, que eran mayores los que ingresaron que los que no ingresaron. En esta diapositiva, que es un poquito compleja, también incluimos otro grupo de pacientes que estaban ingresados sin enfermedad COVID y un grupo sano, para intentar ver que los pacientes ingresados con procesos agudos con enfermedad no COVID podían también tener el mismo fenómeno de inflamación. Y observamos que los pacientes COVID, especialmente los que ingresan, presentan en estos parámetros que se ven en la diapositiva aspectos de significación estadística, especialmente en dímero D, fibrinógeno, ADAMS-13 y factor von Willebrand, y por tanto también la ratio del factor von Willebrand con el ADAMS-13. También comparamos un grupo más reducido entre pacientes que precisaron ingreso en UCI y no ingreso en UCI y vimos que precisamente el factor gravedad de ingreso en UCI mostraba diferencias estadísticamente significativas y en sobrevivencia también con respecto al dímero D, el ADAMS-13, el factor Willebrand antigénico y la ratio entre factor Willebrand antigénico y ADAMS-13, que vemos que es claramente diferenciable y además significativa estadísticamente de un 5,67 versus un 11,28. También estudiamos en estos pacientes estudios de correlación. Sí, acabo enseguida. Los estudios de correlación y observamos, bueno, pues que efectivamente una vez ya hecho el estudio de correlación entre todos vemos como la edad es significativa, pero la asociación de hipertensión y diabetes mellitus también es un efecto significativo sobre estos parámetros de coagulación porque son marcadores de lesión vascular. Concluimos, por tanto, que el desequilibrio del complejo factor von Willebrand antigénico ADAMS-13 presenta una clara relación con la gravedad de la enfermedad y podría utilizarse como marcador evolutivo. Persiste estado de hipercoagulabilidad con datos de microangiopatía trombótica a pesar de recibir profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Y el ADAMS-13, la actividad de esta proteína, podría ser un marcador pronóstico de COVID-19 comparado con otros procesos médicos agudos en pacientes hospitalizados. Gracias.